Muy bien, buenos días a todos. Vamos a empezar el curso. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer, respecto a lo que es tablas y gráficos. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Me escuchan y pueden ver mi pantalla? Sí, Listo, entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces teníamos estas dos tablas, ¿verdad? Que les dimos, bueno, estos dos conjuntos de datos que les dimos formato de tabla. ya lo quité. Sí, dígame. Bueno, teníamos entonces estas dos tablas y les pusimos estos dos gráficos, les estuvimos dando formato. Y también pudimos agregar esta segmentación de datos con las tablas. Entonces, vamos a ir practicando poco a poco estos conceptos. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, la elección de la gráfica, el tipo de gráfico. Como les mencioné ayer, pues aquí en la pestaña Insertar podemos nosotros insertar un tipo de gráfico, ya sea de dispersión, circular, etcétera, ¿verdad? O darle gráficos recomendados, que sería una sugerencia, ¿verdad? Que nos da Excel para nuestros datos. Cosas a tener en cuenta, por ejemplo, en gráficos de barras o gráficos de columnas. Si el conjunto de datos que tengo es bastante amplio, por decirlo así, o sea, este de temperatura, ¿cuántas filas tiene? Tiene 10 filas. Entonces, básicamente son pocos puntos. Pero digamos si fueran, ¿qué tal si fueran 100 filas, 1000 filas, 10.000 filas? Ya un gráfico de barras como que no se ajusta, ¿verdad? Porque sería un poquito difícil de leer por la gran cantidad de barras o columnas apiladas que tendría aquí en esta gráfica. Entonces ahí es donde tengo que básicamente identificar mis necesidades, el tipo de datos que tengo y los valores que yo prefiera para el eje X y el eje Y. Entonces para pocos datos, digamos, se puede utilizar los gráficos de columnas, ¿verdad? Ya sea así en vertical o horizontal, apiladas de cualquier manera. Sin embargo, cuando tenemos datos más extensos o que se presenta en un periodo muy largo de tiempo, pues va a ser preferible entonces los gráficos de línea, ¿verdad? Como estos tipos, estos dos que estoy presentando. Y hay otros, pues, que van a depender de la situación, como por ejemplo circular para presentar, digamos, resultados de encuestas o cosas así, ¿verdad? Que ocupamos ver los datos como, interpretarlos como un porcentaje o una parte, una proporción del total. Así como los gráficos de áreas, los de dispersión, pues se van a preferir para conjuntos de datos, por decirlo así, experimentales, que son varias mediciones y que no tienen una relación intrínseca, ¿verdad? Que nosotros vamos a buscar esa relación, como lo ejemplificamos el día de ayer, con lo que es esta línea de tendencia, ¿verdad? Básicamente con eso estamos buscando la relación de los datos, puntos de datos. Sí, aquí está. Entonces, vamos aquí ya tenemos todo lo visto, ¿verdad? Lo general. Entonces vamos a pasar a esta segunda hoja que dice gastos.
donde pues tenemos que hacer varias cosas. Tenemos estos datos aquí, serían como los gastos de una empresa o los ingresos, para un total de 6 meses. Y quiero ver los totales generales y también la participación, es decir, a qué porcentaje o qué parte de los gastos corresponden cada uno de estos valores. Entonces, vamos a ejemplificar un montón de cosas aquí que son útiles. Por ejemplo, aquí me dice total de 6 meses. Y vamos a ver una función en Excel que nos permite autorrellenar celdas. Si se fijan aquí, yo tengo enero del 2024 en la celda B4. Observen lo que pasa si yo agarro, digamos, esta celda aquí en la esquina superior, inferior derecha, perdón. Van a ver que les cambia el cursor a esta cruz negra. Yo le doy clic y la arrastro, pues puedo llenar, autorrellenar celdas. En este caso, como tengo enero 2024, una fecha, miren lo que pasa, voy incrementando los meses. Y aquí tendría de enero 2024 a junio 2024. Lo mismo pasa si tuviera, digamos, números. Aquí, por ejemplo, voy a poner un 1, voy a poner un 2. Le voy a quitar el formato a este, no sé por qué está como moneda. Y si yo lo selecciono los dos y vengo aquí y arrastro, miren, me está completando la serie. Como tiene dos datos, dice, va de uno en uno, entonces el siguiente valor debería ser 3, 4, 5, etcétera, ¿verdad? Y así de esta manera. Entonces, esa es una función muy interesante que tiene Excel que nos permite básicamente no estar, digamos, nos simplifica el trabajo. No estamos aquí, bueno, tengo que poner el mes uno a uno, sino que simplemente con uno o dos valores ya automáticamente podemos completar la serie, ¿verdad? En este caso de enero a junio de 2024. También hay otra forma de hacerlo, digamos, si yo me ubico en cualquier celda, por ejemplo, esta de aquí, y nos venimos aquí en la cinta de opciones a inicio y luego a edición, existe pues algunas medidas rápidas como lo que suma, promedio, contar números, etcétera, y otras funciones. Y también tenemos este icono de aquí, de una tabla con una flecha hacia abajo que nos indica rellenar las celdas. Podemos hacerlo hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, etcétera. Y también tenemos series. Por ejemplo, si yo lo doy hacia abajo, pues no pasa nada. No tengo datos introducidos aquí, pero si yo pongo esto aquí, digamos, y selecciono un poco más y le doy hacia abajo, básicamente me está rellenando con el mismo valor. Miren que es este 1 aquí. No reconoce, digamos, lo que estoy queriendo rellenar. Yo quiero rellenar tal vez números de uno en uno. Lo mismo si yo relleno hacia arriba, agarro el primer valor, que en este caso es ninguno, o sea, 0, y lo copia todo. Vieron que desapareció aquí, ¿verdad? El 1 y el 2. Cuando le doy hacia arriba. Luego entonces también hacia la izquierda. En este caso selecciono aquí mis celdas a afectar y le doy hacia la izquierda. Obviamente me borro el valor. Voy a darle control Z y si le doy hacia la derecha, pues cambia entonces todos estos valores. Y bueno, tenemos esta opción de relleno. La estoy ejemplificando y la vamos a utilizar, ¿verdad? En este ejemplo no utilizaremos mucho porque son valores ya establecidos aquí. Dígame, Carlos, veo que tiene la mano levantada. Sí, buenos días. Buenos días. Una consulta, profesor. ¿Sí? ¿Por qué es que se borran los valores cuando, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? En esa parte que dice total 6 meses, ¿por qué es que se le borró cuando lo mandó a la izquierda, pero a la derecha no se le borró? Porque toma todos los datos. Bueno, eh, la posición influye. Entonces yo empiezo, por ejemplo, aquí en la celda H16, que es mi valor original, ¿verdad? Y yo quiero seleccionar IJK hasta L16. Entonces yo cuando relleno hacia la derecha, eh, parte de H16 hacia la derecha y entonces lo relleno así. Sin embargo, cuando yo lo hago a la izquierda, ya no parte de H16, sino que se invierte el orden de izquierda a derecha y entonces toma el último valor, que sería L16,
y vemos que esta celda está vacía. Entonces por eso es que se borra. Está reemplazando este valor aquí, que es inexistente, en todas las demás celdas hacia la izquierda. Gracias. ¿Contesto su pregunta con eso? Sí, sí, gracias. Listo. Entonces, vamos a seguir aquí. Ah, bueno, y les quiero enseñar también, entonces, una funcionalidad muy útil. Así como podemos rellenar con valores que ustedes vieron, o sea, es el mismo valor. Siempre, total 6 meses, el mismo valor de texto en este caso. Pero ¿qué tal si quiero, digamos, rellenar respecto a una serie en específica? Aquí está la opción, series. Y podemos rellenar en filas, columnas y darle un tipo de serie que puede ser lineal, geométrica, cronológica. O también ponerle una tendencia o darle un incremento. Para ejemplificar, yo voy a poner aquí, digamos, 1 y, bueno, 1. Voy a empezar en 1. Y voy a seleccionar de A17 hasta A25 y con series. Entonces voy a seleccionar aquí, digamos, incremento de 2. Entonces lo que yo pongo es serie en columnas, tipo lineal, incrementos de 2 y límite le vamos a poner un 3. Entonces observen, básicamente lo que hice aquí es que, desde A17, toma este primer valor y aumentarle de 2 en 2. Entonces 1 más 2, 3, 3 más 2 es 5, etcétera. Y le puse un límite hasta 13. Entonces ya cuando llego a 13 aquí, ya no sigue y quedan estos dos valores en blanco a pesar de que yo los tenía seleccionados. Entonces también es muy útil esa función, ¿verdad? De series, ¿verdad? Para justificar ahí. Algunos se preguntarán qué son estas series geométricas. Pues estos son conceptos matemáticos que podrían buscarlo ustedes. Vamos a ver qué pasa si yo en vez de tipo lineal le pongo geométrica con incrementos de 2. Ya cambia la serie, miren. Ahora son potencias de 2, 2, 4, 8, 16, etcétera. Bastante interesante. Cronológica, pues se referiría a formatos de tiempo. Por ejemplo, vamos a ponerle alguna fecha en específico. La fecha de hoy, por ejemplo, 23 de julio de 2024. Y vamos a seleccionar de B17 hasta B25. Vamos a ponerle una serie. Y la vamos a poner cronológica. Vamos a ponerle día laborable, por ejemplo. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces me tira 23, 24, 25, 26. Y miren, de 26 hace el salto a 29. Revisemos el calendario. 26 es viernes, 27 y 28 son fin de semana, no son días laborables en nuestro país. Y salta a 29. Entonces también podemos introducir este tipo de series así. Eh, Obviamente esto de los días laborables puede variar, digamos, dependiendo de la configuración regional de nuestra computadora. Yo la tengo configurada, aquí lo podemos ver, para español, ¿verdad? Honduras. Y entonces toma esas características de la región. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí con esto de rellenar y las series? Si no, pues seguimos entonces. Entonces, les explicaba también que podemos hacer el relleno, ¿verdad? El autorrelleno, ¿verdad? Simplemente aquí, rellenando esto aquí. Y vamos entonces a ver estos gastos. Vamos a seleccionar todas estas celdas y también voy a seleccionar la columna H en total. Y lo primero que deberíamos hacer es darle formato. Si estamos trabajando con valores monetarios, lo mejor sería darles valores de moneda. Entonces, pongámoslo como contabilidad. Para que se mire con mejor formato así, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos así. Y simplemente con el total vamos a hacer
uso de una función que es bastante sencilla. Ya me imagino que algunos aquí ya la conocen si han usado Excel, que es la función suma, ¿verdad? Y vamos a seleccionar cada dato de la fila, desde B5 hasta G5. El total, ¿verdad? De todos los gastos de mantenimiento en los 6 meses. Y yo simplemente puedo venir aquí y darle clic cuando el cursor toma esta forma de una cruz negra. Arrastro para abajo y ya tengo pegada mi fórmula, miren. Y observemos la fórmula. Yo tengo aquí mi celda, pero aquí arriba tengo la barra de fórmulas. Puedo ver exactamente a qué se está refiriendo. En este caso, en H5 dice, bueno, esta celda se refiere a la función suma y agarro la celda B5 a G5. Y yo puedo editarlo en la barra de fórmulas, si quisiera. Luego paso a H6 y miren, B6 a G6. Entonces la referencia que estoy utilizando para las celdas es relativa. Conforme voy bajando aquí, aplica la fórmula para estas celdas contiguas que tiene, porque es el patrón que reconoce. ¿Qué más podemos hacer? Démosle un poquito de formato. No formato como tabla, porque estos son datos, bueno, financieros, a menos que los tuviera, digamos, invertidos estos de aquí y en vez de esto fuera una fila, fuera una columna, fuera una fila, pues podría ponerlo como tabla, ya que la tabla tiene encabezados, como ya saben. Entonces vamos a darle formato nada más aquí en inicio con las herramientas, que puede ser formato estilos de celda o simplemente venir aquí y darle un borde. Yo le voy a poner todos los bordes y lo vamos a dejar así. Voy a centrar todo lo que está en las celdas y ponerlo también alineado en el medio con el tipo, la opción alineación aquí en inicio. Y vamos también a poner la participación. Como les dije, la participación sería el total o la fracción del total. Entonces, lo vamos a hacer para los 6 meses. Bueno, aquí falta algo. Falta poner los totales de las columnas. O sea, el total para cada mes. Y para eso pues, voy a siempre poner suma. Vamos a cerrar el paréntesis. Ojo con los paréntesis en Excel, ¿verdad? Para la fórmula. Puede ser la diferencia en que se equivoquen ahí o tengan un error de cálculo. Entonces, aquí voy a copiar esta fórmula y la voy a rellenar. Ya tenemos el total. Aquí sería el total de los 6 meses de todos los gastos. Y todas estas, pues, sería el gasto total en febrero, marzo, etcétera. Ahora quiero la participación, es decir, o el porcentaje de, o la fracción del total en 6 meses. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner, en este caso, gasto de mantenimiento, el total sería este, entre el total general, o total de 6 meses, que sería este. Ahora yo les pregunto, ¿cabe aquí en esta fórmula que es simplemente dividir el valor de H5 entre H15, cabe hacer referencias absolutas o la dejo tal como está y luego arrastro hacia abajo? ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir? Creo que así como la tiene, va a agarrar o sea, no va a agarrar cada valor individualmente, sino que agarraría varios, creo, porque no tiene como fijo. Sí, correcto, no tengo fijado un valor. ¿Y cuál debería dejar fijado de los valores? H5, H15, de los dos. Recuerde que estamos sacando una fracción del total de 6 meses. Y el total lo tengo ahí abajo, H15, que es 107.320 lempiras. Creo que sería el H5.
Si lo hacemos con H5, observemos qué pasa. Lo vamos a dejar entonces con F4, ¿verdad? Seleccionamos la celda, digamos, y le damos con la tecla F4 y ya queda entonces aquí. Ahora yo voy a arrastrar, voy a copiar y pegar esta celda hacia abajo con este gesto de arrastrar y me tira un error. Me dice que hay un error de valor y en los demás hay un error de división entre cero. Básicamente el primero me dice que es un error de valor porque pasa lo siguiente. Toma H5, que es un valor numérico y está fijo, pero ahora lo divide entre H16 y H16 es un valor de texto. No tiene consistencia entonces. División entre cero porque toma H5, siempre está fijo, y H17 que no tiene ningún valor. Entonces el valor que deberíamos dejar fijo sería H15, no H5. Para que entonces yo cuando lo pegue aquí en las filas de abajo, lo que haga es que simplemente me vaya cambiando el valor que aquí en total. Entonces, por ejemplo, aquí tengo H5 entre H15, que es el total de 6 meses. Luego aquí tengo H6 entre H15, que siempre es el total de 6 meses. Y entonces vamos viendo así. Voy como recorriendo. Cada una de estas siempre dividido por el mismo valor que es este de aquí. Aquí tendríamos la participación. Como les digo, es una fracción o un porcentaje. Entonces, lo más lógico es que vengamos aquí, seleccionemos todos estos datos en la columna participación y le demos formato de porcentaje o estilo porcentual. Aquí pues me lo tira redondeado, pero si yo quiero verlo un poco más exacto, yo puedo darle en número, aumentar decimales y lo vamos a dejar en 2 decimales para ver un poquito mejor. Miren, cuando yo se los quito, pues queda 4, pero le aumento decimales 3.9%, por ejemplo, J5, 3.91 y así sucesivamente. Entonces, bastante útil y vemos la importancia de darle formato. De hecho, aquí también vamos a darle un borde y a seleccionarlo todo, centrarlo y ponerlo en el medio para que se mire mejor para los datos de esta empresa. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesor, ¿Sí? pone H5, pleca, F4 para fijarlo y luego el dato del total. No, ¿Así es? yo primero lo que hago es escribir toda la fórmula. En este caso, la voy a repetir aquí. Todas las fórmulas empiezan con igual, entonces pongo selección H5 con mi cursor aquí, le doy clic a la celda. Luego le pongo, lo quiero dividir entre H15. Y ahora entonces selecciono H15 en la barra de fórmulas y aprieto F4 una vez. Y eso me deja fijo tanto el indicador de columna y de fila. Entonces así Gracias, sería. profesor. Listo. ¿Alguna otra duda que tengan? Hasta aquí. Bueno, entonces ya vimos un poco de cómo autorrellenar, ¿verdad? Para fórmulas, en este caso, estas sumas que son totales y participaciones, ¿verdad? Pero miren lo que pasa, digamos, si yo selecciono, por ejemplo, toda esta tabla, o solo voy a seleccionar los valores numéricos, de B5 hasta H13. Cada vez que yo selecciono un rango de celdas y aparece este icono abajo, lo miran, ¿verdad? Este es para un análisis rápido eh, de los datos que están seleccionados. Entonces yo puedo darle clic y me aparece esta nuevo recuadro donde hay varias cosas que podemos hacer. Podemos darle formato a nuestros datos, pero un formato más visual. Por ejemplo, miren aquí las opciones, como barras como barra que se va llenando, ¿verdad? Y entre mayor sea el valor, pues tiene una barra más rellena, ¿verdad? En la celda, por ejemplo, miren en B6, en B5 tenemos 700 lempiras y apenas está llena, mientras que en B6 tenemos 4200 lempiras y ya se mira un poco más rellena la barra. Eso pues sería bueno, pero para totales generales. También tenemos una escala de colores, que esa yo la puedo dejar así o la puedo definir. Obviamente todo lo puedo alterar.
conjuntos, también mayores que, menores que, y también borrar el formato. Esto en cuanto a formato, que como le digo, es para si yo quiero una tabla o un conjunto de datos que esté un poco más visual, algo así. Mientras que también tenemos la opción gráficos, que es, bueno, me está sugiriendo gráficos aquí, por ejemplo, columna, lo que sea, línea, barras. De hecho, lo vamos a graficar ahí. Totales también, que miren, después en una fila de abajo me debería sacar, por ejemplo, la suma, o sea, el total de esas filas en este caso. Notemos que todo va referido a columnas. Entonces, si yo le pongo sumar, me agarra todos los valores de filas en la columna B respectivamente, luego en la columna C y así sucesivamente. Aquí en el totales. Entonces yo le pongo sumar, incluso nos da una vista previa. Yo no le he dado clic, solo tengo mi cursor por encima de sumar y me aparecen estas opciones de aquí. Y abajo, miren, tengo los mismos valores que en la fila 15, pero ahora aparecen en la fila 14 cuando yo le doy aquí en sumar. Luego tenemos también promedios y a mí me interesaría, por ejemplo, sacar el promedio de una columna. Un recuento que me dice, recuento es cuántas filas hay, básicamente. Me dice, hay 9 filas en tu selección, que mi selección va desde B5 hasta H13. Hay 9 filas por cada columna en tu selección, me está diciendo. También lo podemos ver como un porcentaje del total o otro tipo de total también, sumar. Incluso hay más opciones aquí, por ejemplo, otro tipo de recuento, promedio. Más que todo, bueno, aquí tenemos que verlo, miren. Aquí tengo mi selección y básicamente aquí en totales, todas estas que miran son igualitas a estas otras. Por ejemplo, tengo sumar con esta línea azul y tengo un sumar con esta línea amarilla. Básicamente esto de la línea azul, tal vez algunos ya lo habrán adivinado, se refiere a utilizar las filas. Mientras que si yo le pongo sumar aquí con este amarillo, me va a poner, miren, en la columna los totales. Entonces podemos analizar en una u otra dimensión, para abajo con filas o hacia la derecha con columnas. También tablas, en este caso que tengo una tabla dinámica y unos mini gráficos. Entonces aquí voy a borrar esto. Esto simplemente lo borro, selecciono con la tecla suprimir. Puedo borrar varios datos. De hecho, voy a borrar este total de 6 meses y vamos a quitar esta columna. Si yo quito esta columna, digamos, le voy a poner borrar todo. Obviamente ya no tengo un valor que esté dividiendo. Por ejemplo, H15 es un valor vacío, por eso me tira este error de división entre cero. Sin embargo, no hay problema. Vamos entonces a analizarlo todo con esa herramienta de análisis rápido que tiene Excel. Entonces le voy a poner aquí abajo sumar, que me sume los totales. Notar que, bueno, algunos aparecen en lempiras y otros en dólares. Eso lo vamos a modificar después con el formato de número. Vamos a ponerle también sumar columna. Sumar fila sería este y aquí sería sumar columna. Y vamos a ponerle también, bueno, aquí está bien eso. Y miren, si yo me ubico en estas celdas, ya me da como el total aquí. Aunque aquí estaría mal. De hecho, aquí debería seleccionar solo esto. Recapitulando, yo seleccioné todo esto, ¿verdad? Es decir, seleccioné la columna enero, febrero, junio y la columna total. Y yo le apliqué con el análisis rápido que me sume esos valores en filas y me los devuelva en una fila abajo, siempre en la misma columna, que es esta función de aquí, sumar. Entonces me lo sumó. Ustedes pueden incluso referirse a estas celdas que están diferentes. Pueden ver que están remarcadas en negrita. Por ejemplo, B14. Y mirábamos que ya inserta de un solo la fórmula Excel. Suma de B5 a B13. Y lo mismo para las siguientes. Suma de C5 a C13, etcétera. Y la suma de los totales. Hasta ahí todo bien.
Ahora, yo siempre mantuve seleccionado de B5 a H3, es decir, las columnas de los 6 meses más la columna del total. Vine a análisis rápido, totales, y ahora le puse sumar los valores en la fila y que me los tire en otra columna. Y básicamente me dio estos valores de aquí. Si yo hago referencia a cualquiera uno de ellos y miro en la barra de fórmulas qué es lo que está haciendo, por ejemplo, en I5 me está sumando desde B5 hasta H5. Lo cual no está tan bien porque aquí le estoy sumando los 6 meses, es decir, de aquí hasta junio, más el total. Entonces como que lo tenga duplicado. Por eso tengo aquí 8.400 y no el valor de 4.200 lempiras que tenía originalmente. Porque le estoy sumando una celda además. Lo mismo para todas estas. Entonces simplemente voy a borrar aquí todo esto. Igual esta de aquí, borrar todo. Y ahora voy a seleccionar solo las columnas de los meses, de enero a junio. Y ahora sí, le voy a poner totales y le voy a poner sumar. Me dice que aquí hay datos, que si deseo reemplazarlos, le voy a decir que sí. Y ya aparece de esta manera. Ahora para asegurarme aquí simplemente voy a darle formato de contabilidad. Todo está en lempiras, todo bien. Y ahora entonces vamos a seguir trabajando con esto de aquí. Básicamente voy a agarrar la columna de totales. Bueno, aquí voy a borrar esto, más bien toda esta columna la voy a borrar. Le voy a dar borrar todo. Que quiero hacer una observación. Cuando yo utilizo en edición el borrador y borrar todo, lo que hace es que borra todo lo que hay en las celdas seleccionadas. Entonces va a borrar el texto, va a borrar las referencias a celdas, va a borrar las fórmulas y va a borrar incluso el formato. Vemos que aquí todas estas tienen un borde, las celdas, entonces lo borra todo. No hay problema. También podemos eliminar celdas desde el menú celdas que tenemos aquí, eliminar. Lo que pasa es que básicamente hace como que no existen y pasa a la siguiente columna. Lo cual no, ahorita no nos preocupa, pero si tuviera una referencia de celda, por ejemplo, aquí en J, que la estoy usando en otro lado, por ejemplo, vamos a hacer el intento. Aquí en K, voy a tener esta por 2. Obviamente en la división entre 0, porque no hay nada. Pero si yo le doy eliminar estas celdas, me aparece este error ahora. Un error de referencia. Porque ya básicamente como que la borró de su posición. ¿Captan lo que quiero decir, joven? ¿Alguna duda que tengan? ¿Una consulta? ¿Un aporte? Lo escucho. Profesor, Sí, dígame. más que todo como una curiosidad, por ejemplo, así como cuando usted agarró manualmente varias celdas para copiar una información, Sí. si uno quisiera copiar también, así, ¿verdad? En varias celdas la misma información que hay en una, ¿solo se puede hacer manualmente o hay algún comando, por ejemplo, de que, bueno, quiero que la celda, por ejemplo, ¿verdad? De la celda B5 hasta, hasta Z5, por decir así, Sí. tengan lo mismo, ¿solo se puede hacer manualmente o hay algún comando para que se copie todo hacia la derecha, por decir así? Que tengan los mismos valores, por decirlo así, o Sí, o por ejemplo, de que, vaya, por un ejemplo, de que en la celda B5 yo tengo que dice hola, pero quiero ajá. que diga hola de la celda B5 hasta la Z5. Ah, sí, bueno, básicamente, o sea, vamos a amplificarlo aquí, B16 hasta Z20, hasta B26, por ejemplo. Básicamente lo que estamos haciendo con el menú edición que teníamos rellenar hacia abajo, hacia la derecha, etcétera. No recuerdo si hay alguna función en este momento que me pueda ayudar para eso. Bueno, vamos a revisar aquí, por ejemplo, sería
Tal vez podríamos, con alguna función de texto, tal vez. Porque otra forma sería que yo digamos, copiara en control C y simplemente seleccionara todo lo que quiero rellenar y le ponga control V. Entonces, esto me rellenaría también. Sí, vamos a ver si hay alguna función de texto que pueda ayudarme en eso. Bueno, es que estas se refieren a cadenas de texto ya establecidas. Entonces, a ver, tendría que estar en funciones de texto o de búsqueda y referencia. Sí, en estos momentos no voy a investigarlo, pero sí, hasta ahora yo solamente lo he manejado con esto, ¿verdad? Con edición y bueno, con la misma copia y pega, ¿verdad? O el autorrelleno, que es esta, nos referimos a la esquina de la celda, ¿verdad? Y arrastramos a donde queremos pegar. No recuerdo sinceramente en estos momentos si hay alguna función que haga eso en Excel. Porque también, o sea, nosotros podríamos venir aquí, por ejemplo, a poner un valor aquí en B16 y lo voy a extender hasta B26. Y con series aquí podemos darle autorrellenar en tipo. Le damos a aceptar y pues me lo rellena también. De esa manera, para dejar el mismo valor, ¿verdad? De texto o numérico, lo que sea, ¿verdad? En un rango de celdas establecido. ¿Alguna otra duda que tengan, jóvenes? Si no, pues vamos a seguir entonces. Entonces, siguiendo con la herramienta de análisis rápido, voy a seleccionar de B5 hasta H14, ya incluyendo la fila y columna de totales. Y vamos a poner en totales, porcentaje del total, pero que me lo ponga en una columna a la derecha. En este caso aquí. Y vamos a ver, dice, básicamente hace, esto lo puso más complejo, miren. Me hace suma de B5 a H5, que sería todo esto, entre la suma de B5 a H14, que la suma de B5 a H14 sería todo esto. Solo vamos a verificar esto aquí. Yo no solamente puedo sumar filas o columnas, también puedo un rango completo de datos, sumarlo. Entonces, aquí no da los valores que yo esperaba, por ejemplo. Eh, este 1.96 se refiere a una suma de B5H5 que la verdad debería ser de B5 a G5, que sería el total solamente de los 6 meses para ese gasto que se llama mantenimiento. Y lo divide entre la suma de B5 a H14, que sería básicamente todos los gastos, pero también me está sumando los totales, que debería ser más bien la suma de B5 hasta G13. Solamente vamos a verificar unas más aquí, suma de B5 hasta G13. Me da el valor total aquí, este mismo aquí, entonces no hay problema, simplemente esto nos dio como una guía, ¿verdad? Como para sacar el porcentaje, pero sabemos que yo lo que quiero saber es el porcentaje. Por ejemplo, mantenimiento, todo lo que se gastó, el total que se gastó en 6 meses de mantenimiento, ¿cuánto representa en el total de todo lo gastado en los 6 meses? Entonces, simplemente aquí nosotros podemos
venir y modificar la fórmula. Ya no sea de B5 a H5, sino de B5 a G5. Y la suma que vaya de B5 hasta G13, siempre que lo deje como referencia absoluta para que no cambie el valor. Y luego simplemente la arrastro y con esto autorrelleno la columna. Esta de aquí pues la voy a eliminar porque sería básicamente aquí sería el 100%. Sí, aquí sería el 100%. Porque estoy dividiendo 107.000 entre 107.000. Y de esta manera entonces tendríamos una especie de tablita, ¿verdad? No quiero decir libro contable porque aquí faltan muchas cosas, ¿verdad? Pero lo podemos tener de esta manera. ¿Alguna otra duda que tengan hasta ahora, jóvenes? ¿No les gustaría que repitiera algún paso o todo lo entendieron bien? ¿Está todo bien? Sí. Sí, repítalo, por favor. ¿De dónde le Ingeniero, gustaría que repita? disculpe, tal vez ¿Sí? puede ayudarme, bueno, a mí, ¿verdad? A repetir la última columna del 3.91. Ajá. ¿Hasta dónde lo tiene usted? No sé si lo va haciendo a la par o... Sí, sí, sí lo voy haciendo a la par, pero no tengo el 100, o solamente lo vuelvo a sumar todo. No, ahí lo que Me hice, perdí. sí. Bueno, recordando, yo había seleccionado de B5 hasta H14, ¿verdad? Luego de ahí le di análisis rápido y en la pestaña totales le di sumar, pero con este icono que es una fila, ¿verdad? Que está en amarillo. Perdón, una columna. Para decirle que el resultado perdón, no es sumar, es porcentaje del total. Lo deje en la fila, en la columna, perdón, que está contiguo, más a la derecha. Entonces me dice aquí hay datos, deseo reemplazarlo, y estos son los valores que tengo originalmente. Pero yo les expliqué que no representan realidad porque estoy básicamente sumándole todo esto más esto. Pero yo no quiero eso, yo quiero sumar solo lo que está en los 6 meses porque aquí ya tengo el total. Entonces lo que hice yo, pues simplemente en la primera fila que se fue afectada, que usted la miró como 391 pero ahora está como 1.96, yo vine y modifiqué la fórmula, que lo puedo hacer de dos formas, por cierto. Puedo venir yo y afectar desde la barra de fórmulas y cambiar, digamos, yo no quiero que sea de hasta H5, sino G5. Pero también una forma un poco más práctica podría ser, notemos que todos los rangos de celda aparecen remarcados con un color. En este caso, B5H5 aparece remarcado de color azul aquí y B5H14 aparece remarcado en color rojo. Entonces yo puedo simplemente ubicarme en los datos seleccionados y arrastrar, digamos, moverlos. Bueno, aquí no aparecen. Pero sí, yo puedo, ustedes se desplazan ahí, miran el cursor que tiene esta forma donde podemos mover la selección, miren, y observen la barra de fórmulas mientras voy moviendo. Va cambiando la selección. Aquí la cambié, pero voy a venir aquí, miren, desde las esquinas puedo cambiar esto y dejar solamente seleccionado de B5 a G5. Otra forma, como les dije, si prefieren es, bueno, cambio B5, H5, G5. Y lo mismo con los totales, ya no van a ser de B5 a H14, sino que van a ser de B5 a G13. Luego le doy Enter, me sale ahora el 3.91. Vuelvo a seleccionar la celda y con la esquina inferior derecha doy clic, arrastro y ahí ya sí me quedaría el total, el porcentaje, el total general o participación como yo lo quería. Ahora sí, Mariela, Sí, sí, ya. Gracias. listo. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que estaba preguntando por eso. Mario, creo, no sé. Sí, ya, sí, pero ahorita ya comprendí. Gracias. Bueno, sí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Esta es como, sí, dígame, Miriam.
Sí, yo tengo una pregunta. Fíjese que usted, yo vi que, bueno, seleccionó los datos desde B5 hasta H5 para hacer el promedio, ¿verdad? Y Sí, al inicio el porcentaje le salía equivocado porque estaba seleccionando el total. sí. Mi pregunta es, bueno, yo seleccioné igual los datos desde B5 hasta H5, pero los promedios, aunque en mi fórmula está B5 y en vez de la suya que dice G5, la mía está H5, igual los porcentajes me salieron iguales que los suyos. Ah, Entonces, sí, entonces es lo que me parece raro porque debían salirme mal, tengo entendido, porque están los totales afectando, pero me salieron mm, iguales. si puede enviar una captura aquí por el chat de Sí, Teams, ahorita. con su barra de fórmulas, digamos, y con su procedimiento ahí Sí, sí, para ahorita sí. comparar. ¿Así las tenía seleccionadas usted? ¿O eso es lo que le tiró la fórmula con análisis rápido? Y eso fue lo que tiró la fórmula, no la he modificado. Pero aquí entonces dice de B5 a H5 sería de enero hasta los totales, en fila. Correcto, Dividido y entre, sí, dividido debía salir entre, un error. dividido entre suma de B5 ajá, hasta H13, que es esto de aquí. Y los valores son los mismos. Yo lo tengo B5 a G5 y B5 a G13. Yo creo que ahí puede ser más que todo porque se duplica. Vamos a hacerlo por partes. Aquí voy a, por ejemplo, poner suma de B5 a H5. Es 8.400. ¿Qué sería el doble, mire, de 4.200? Porque le estoy sumando el total. Es como que tenga total aquí de 6 meses más otro total. El doble. Mientras que aquí voy a poner suma de B5 hasta H13. Es 429.280. Ahora el resultado de esto entre esto, a mí me da 1.91, pero entonces de B5 a H13. Ah, bueno, es que aquí lo tengo H14, H13 es la cosa. Bueno, aquí da 214.640, que si no me equivoco es el doble de este total de aquí. 107.000. Sí, es el doble. Por eso le salen igual. Básicamente en su selección está duplicando el total por cada gasto, ¿verdad? En 6 meses está duplicando el total de mantenimiento, publicidad, etcétera, y el total general, que sería estos 107.320 lempiras. Por lo tanto, entonces, por lo mismo le quedan los mismos valores. No entiendo. Entonces, ¿lo puedo dejar así o modifico la fórmula? Sí, podría dejarlo así, pero sí le sugeriría que modifique la fórmula mejor, porque Ah, básicamente aquí ya no hay problema de que está duplicando los totales. O sea, matemáticamente está correcto, pero la lógica detrás es como un poquito rara, ¿verdad? Porque está sumando los 6 meses de enero a junio y después le suma de nuevo el total. ok, gracias. Listo. Entonces, lo dejaríamos así. Aquí le voy a agregar porcentaje.
del porcentaje que representa de los gastos. Le vamos a poner un borde. Vamos a centrar y a seleccionar. Bueno, aquí le vamos también a poner borde. Y a centrarlo todo. Guardando. Y bueno, básicamente ese era como el ejercicio que tenía preparado para ir introduciéndonos, ¿verdad? En lo que son las Ingeniero, gráficas. disculpe. Dígame. ¿Será que lo puede colocar el cursor en el 3.91 solo para ver la fórmula? Sí, Muchas gracias. listo. Ahora que mencionas sobre las fórmulas también, hay una forma en Excel de cómo ver como cada fórmula en celdas que estén afectadas por fórmulas. Y esto lo hago en la pestaña fórmulas y en auditoría de fórmulas. Vamos a buscar este icono que dice FX en auditoría de fórmulas. Y esto me va a mostrar todas las fórmulas que tenga en mi hoja de mi libro. Entonces, como ustedes pueden ver, las columnas se ensancharon, pero porque ahora podemos ver la fórmula. Aquí ya no muestra el valor numérico. Aquí muestra la fórmula que yo introduje o que se introdujo por el análisis rápido que yo hice. Y podemos ver entonces todas las fórmulas y cómo están afectando a cada celda. Si lo quiero, ya no las quiero ver, pues simplemente quito mostrar fórmulas y queda mi hoja tal y como estaba. Si yo seleccionara solo esta columna de total y porcentaje y le pusiera mostrar fórmulas, bueno, mostrar fórmulas afecta a todo el libro, a toda la hoja, perdón, a toda la hoja, no simplemente a la selección que yo tenga aquí. Entonces, sí, básicamente es. Mañana vamos a hacer otro ejercicio entonces para ir conociendo esta librería de fórmulas, que obviamente no las vamos a usar todas en este curso, ni nos las vamos a memorizar, mucho menos porque son bastantes. Pero vamos a ver algunas funciones interesantes y que van a tener mucha utilidad para cualquier disciplina, que podrían ser como las funciones matemáticas, las financieras, y funciones más para manipular datos aquí en Excel, como son las funciones de texto, las funciones lógicas y las funciones de búsqueda y referencia. Entonces, si no tienen más dudas, por hoy nos vamos a quedar aquí. Voy a volver a subir este archivo de Excel porque ya está un poco modificado para que todos lo tengan. Igual es recomendable, ¿verdad? De que cada quien, si es posible, en su computadora esté trabajando al mismo tiempo, ¿verdad? Mientras vamos desarrollando las clases, pero no se preocupen, ahí en la carpeta de Drive va a estar el archivo ya, así como lo acabamos de dejar. Entonces, si no tienen más dudas, nos vemos el día de mañana. Pasen buen día. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, muchas Tenga gracias. buen día.